Somos el equipo de consultoría científica junior de la UCIMED. Hoy presentamos el análisis matemático y clínico del flujo sanguíneo en una arteria utilizando la ley de Poisselier. En el siguiente proyecto estaremos discutiendo el flujo de la sangre usando la ley de Poiseuille. El estudio del flujo sanguíneo en el sistema arterial permite comprender cómo las propiedades físicas de la sangre y la geometría vascular determinan la perfusión de los tejidos. En condiciones laminares y para un fluido con un comportamiento viscoso estable, la velocidad del flujo puede describirse mediante el modelo de Poiseuille, el cual establece que la distribución radial de la velocidad VR en un perfil vaso-cilíndrico depende del radio del vaso y de una constante de fluidez, el cual lo vamos a usar con K. El perfil parabólico resultante se representa por la siguiente ecuación: V de R es igual a K por R elevado a la 2 menos R minúscula elevado a la 2, el cual refleja en el eje central y un descenso progresivo hacia la pared arterial, donde el cizallamiento es mejor. El cizallamiento se refiere al flujo constante de la sangre. Desde una perspectiva clínica, este comportamiento es fundamental para comprender cómo alteraciones estructurales del vaso, como la reducción del radio durante una estenosis, modifican el flujo total y la presión hemodinámica. Dado que el flujo volumétrico depende de la integral de la velocidad a lo largo del área transversal del vaso, la cual va a ser calculada en este experimento, pequeñas variaciones en el radio producen cambios significativos en la perfusión. Vamos a estar explorando el del colesterol específicamente. El análisis matemático del gradiente de velocidad, la velocidad máxima y la variación del flujo bajo. Esta se representa con la estenosis, que permite correlacionar fenómenos físicos con consecuencias clínicas, integrando así conceptos de fisiología, mecánica de fluidos y bioingeniería. En el servicio de medicina vascular sobre un paciente con sospecha de disminución de flujo sanguíneo en una arteria periférica. Para estimar el impacto hemodinámico, el departamento necesita un modelo matemático que escriba cómo varía la velocidad de la sangre desde el centro de la arteria hasta su pared. Basado en la ley de Poisselier, la velocidad viene dada por V de R es igual a K entre paréntesis R mayúscula a la 2 menos R minúscula a la 2, donde R mayúscula es el radio de la arteria y R minúscula la distancia al centro. Aplicamos un cálculo diferencial para obtener el gradiente de velocidad. Este cálculo es dV entre dr es igual a menos 2kr. Observamos que este gradiente es cero en el centro y máximo en la pared, porque aumenta linealmente con R. Esto significa clínicamente que el mayor cizamiento ocurre con la periferia de la arteria, donde la sangre roza la pared vascular. Este parámetro es crítico con el diagnóstico de daño endotelial y formación de placas. Para estimar cuánta sangre atraviesa la arteria por unidad de tiempo, calculamos el flujo total, integrando la velocidad sobre anillos concéntricos. Los resultados de esta integral muestran que el flujo es proporcional al radio de la arteria elevado a la cuarta potencia. Esto quiere decir que cuando el radio de la arteria sufra un cambio, el flujo sanguíneo va a cambiar significativamente. Es decir, que cuando el radio de la arteria disminuya un poco, el flujo sanguíneo va a disminuir mucho, y cuando el radio de la arteria aumente un poco, el flujo sanguíneo va a aumentar mucho. En términos médicos o fisiológicos, esto resulta en una estenosis, que es precisamente cuando una arteria se estrecha y causa que el flujo sea inadecuado, o sea, bajo, y que resulta en que el paciente tenga síntomas severos debido al flujo sanguíneo bajo en sus arterias. Ahora vamos a analizar qué ocurre cuando una arteria sufre estenosis, es decir, un estrechamiento debido a las placas de colesterol. En la reducción del radio por placas de colesterol. En esta situación representamos una estenosis donde el radio arterial se reduce a la mitad. Esto puede parecer un cambio pequeño, pero según la ley de Poiseuille, el flujo depende del radio elevado a la cuarta potencia. Entonces, si el radio disminuye el 50%, el flujo no baja a la mitad, bajaría al 6,25% del original. Es decir, una arteria que parece solo un poco estrecha, en realidad casi deja de transportar sangre de manera efectiva. Por el otro lado, este efecto explica
por qué los pacientes con aterosclerosis pueden presentar claudicaciones, angina o eventos isquémicos incluso antes de tener una obstrucción completa. Desde el punto de vista matemático, una disminución aparente moderado del radio produce una caída drástica del flujo, suficiente para generar síntomas. Por el otro lado, en el lado de la gráfica podemos ver cómo cambia la velocidad de la sangre dentro de una arteria. El eje horizontal representa el radio del vaso desde el centro hasta la pared y el eje vertical muestra la velocidad de la curva, ya que esto tiene forma de parábola, la cual es típica del flujo laminar. Lo primero que destaca es que la velocidad máxima está en el centro del vaso, donde la sangre se mueve más libremente. Ese punto alcanza un valor de 2 unidades. Conforme nos alejamos del centro, la velocidad empieza a disminuir hasta llegar a cero en las paredes de la arteria. Esto ocurre por la fricción entre la sangre y la pared, algo que se conoce como condición de no deslizamiento. La forma de la gráfica también nos indica que el cambio de velocidad es más fuerte cerca de la pared, lo que significa que el cizallamiento o la fuerza que se siente contra la pared debido al flujo es mayor en esa zona. En resumen, lo que podemos definir es que en esta gráfica nos ayuda a visualizar cómo se distribuye la velocidad de la sangre a lo largo del radio del vaso bajo las condiciones normales. Por último, estaré hablando de la velocidad máxima y gráfica del perfil de velocidad. La velocidad máxima para determinar dónde la sangre fluye más rápido se deriva con la siguiente ecuación. V derivada de R es igual a negativo 2K por R. Y en este es igual a todo a cero para encontrar los puntos máximos de la ecuación. Y para esto también tenemos una gráfica. Esto significa que la velocidad máxima siempre se alcanza en el centro de la arteria. En las paredes, a diferencia, la velocidad es cero, ya que la sangre crea fricción. Aquí tenemos la gráfica. Este es el perfil típico, que es una parábola invertida que va desde velocidad máxima en el centro hasta velocidad cero en más o menos R, mayúscula. La representación visual confirma la distribución laminar clásica descrita por Pusil, que es crucial para predecir turbulencia y comportamientos anormales en caso de estenosis, que es la enfermedad que estuvimos analizando. El cálculo diferencial nos permitió identificar dónde ocurre el mayor cizallamiento. La integral reveló cómo se acumula el flujo total y su dependencia extrema al radio. Demostramos matemáticamente por qué la estenosis del 50% reduce el flujo en un 94% y la visualización mostró el perfil real del flujo laminar sanguíneo. Concluimos que el cálculo es una herramienta esencial para interpretar y predecir fenómenos hemodinámicos críticos en la medicina.